del Colombo hace años van a reconocer estos. Mis notas. Somos Top Brain eLearning. Educamos virtualmente a personas de todo el mundo que buscan aprender inglés. Hey, hey, Top Brain, feliz año 2021. Me encanta tenerlos por acá. Mi nombre es Daniela Salazar. Soy entrenadora de docentes, mentora de idiomas para algunos de ustedes y, por supuesto, directora de este proyecto. Hace un par de días les pregunté por medio de las historias de Instagram qué video les gustaría ver por acá y ustedes me respondieron que les gustaría un story time acerca de cómo aprendí inglés. Así que vamos a comenzar. Por supuesto, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, en Instagram nos puedes encontrar como @topbrainco y aquí en YouTube puedes suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like anticipadamente. El video del día de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Las 3 primeras partes van a ser enfocadas en las etapas de mi vida, mi infancia, mi adolescencia y ahora mi adultez. Y por otro lado, la 4ª parte va a ser acerca de cómo cambió mi vida gracias a aprender inglés. La primera etapa de mi aprendizaje de inglés comienza en el colegio. Cuando estaba muy pequeña, los profesores de inglés empezaron a enseñarnos pequeñas oraciones, expresiones, palabras, vocabulario muy básico, y todo esto sucedía por medio de juegos y actividades que ocurrían básicamente en el salón de clases. Recuerdo mucho aprendernos diálogos con mis compañeras y actuarlos enfrente del resto del salón. No era demasiado fácil, pero aún así lo intentábamos. No sabíamos cómo se pronunciaba, ni había en ese momento una herramienta para conocerlo. Cuando tenía unos 7 o 8 años empezó a interesarme muchísimo más el aprender inglés y utilicé un libro que había en mi casa que se reunía mes a mes por medio de fascículos y era lanzado por El País, un periódico de aquí de Colombia. Por aquí les voy a estar dejando las historias de cómo se veía ese libro y cómo aprendía con él. Hace tiempito estuvimos recordando en nuestro Instagram cómo era. En esta etapa evidentemente no les puedo decir que hablara mucho inglés, solamente sabía decir algunos saludos, dar las gracias, pedir algunas cosas. Sin embargo, lo que más estaba enriqueciéndose en mí era el vocabulario de todas esas cosas básicas que tenemos en nuestro entorno. En la adolescencia tengo que confesarles que no era la mejor estudiante porque me aburría con muchísima facilidad, pero era demasiado activa y demasiado despierta y lograba aprender las cosas con muchísima facilidad. El inglés se me daba demasiado fácil, entonces no ponía demasiado cuidado porque mis compañeros estaban en un nivel muy básico y los profesores, intentando llenar esos vacíos, se quedaban demasiado atrás. Yo me aburría, me distraía y simplemente en los exámenes aprobaba y no pasaba de ahí. Puedo decir que entre 6º grado y aproximadamente 9º, 10º grado no noté demasiada diferencia en mi aprendizaje de inglés. Solamente empecé a ver esta diferencia cuando en un momento el colegio en el que estudiaba tomó una sabia decisión de dividir el grupo en el que estábamos en 2. Estos 2 grupos que se iban a dividir se iban a basar en el nivel que tuviéramos cada uno de nosotros. Hicieron una serie de pruebas y test para saber en qué nivel estábamos y se dividió el salón en grupo básico y grupo avanzado. No éramos tan avanzados, pero sí teníamos un poco más de claridad de ciertos puntos básicos que ya no queríamos seguir viendo. Sin mentirles, llevábamos como unos 4 o 5 años trabajé sobre el verbo to be y yo ya lo tenía muy claro, pero mis compañeros parecía que todavía no. Llegaban estudiantes nuevos que nunca habían visto inglés o que su nivel de inglés era demasiado bajo y seguían sin estar a la par con nosotros. Esto hacía demasiado difícil poder avanzar, pero con esta decisión que tomó el colegio empezamos a ver cambios y grandes avances. Empezamos a ver otras temáticas de gramática, más vocabulario y otras cosas que sí estaban a nuestro nivel. Un recuerdo muy vivo que tengo de esta etapa
fue vernos la primer película en inglés completamente. Bueno, al menos en mi caso, no sé si mis otros compañeros ya habían tenido esa experiencia de verse una película sin subtítulos y sin nada en español, completamente en inglés. Para mí era la primera vez y me llamó demasiado la atención que, a pesar de no entender palabra por palabra todo lo que decían, lograba entender el contexto de la película y de qué se trataba. La película que nos vimos fue It, la del payaso. Después de haberme graduado del colegio a los 15 años, mi mamá se encontraba bastante preocupada de que ingresara tan rápido a la universidad por la cantidad de experiencias un poco más adultas que podía tener sin estar preparada. Y del mismo modo no contábamos con los recursos económicos para pagar una universidad en mi país, que por lo regular las universidades privadas tienden a ser muchísimo más costosas que una universidad pública, y por cosas de la vida para la universidad pública, para la carrera que yo quería estudiar, no me alcanzaba el puntaje. Y gracias a Dios, porque quería estudiar biología, y aunque sé que lo habría hecho genial, pues no estaría aquí compartiéndoles y enseñándoles acerca de aprendizaje de idiomas, y eso me llena muchísimo de emoción. Me desvío un poquito del tema, pero volviendo de nuevo a lo que estaba, resulta que como no iba a estudiar en la universidad, decidí inscribirme en el Colombo Americano. Mi mamá me pagó el primer nivel y yo debía trabajar para seguirme pagando los siguientes niveles. Así que conseguí trabajo como secretaria de la directora de un jardín infantil que quedaba diagonal a mi casa. Ella ya me había conocido varios años atrás porque había alfabetizado en ese jardín. Alfabetizar es un servicio social que se presta aquí en Colombia cuando estás en los últimos grados del bachillerato. Tienes que cumplir con ciertas horas, en mi caso eran 120 horas de servicio social a la comunidad, y yo lo hice en este jardín infantil, enseñándole a los niños y ayudando a las profesoras a cumplir sus funciones. Mi primer curso de inglés lo hice en el Colombo Americano, y por aquí tengo uno de los libros que ya en un momento, cuando no me alcanzaba el dinero, me tocó fotocopiar y sacarlo así, que no deberíamos hacerlo porque pues no está bien, pero en el momento fue el recurso que yo tenía. Por acá tenemos varias páginas de cómo yo estudiaba. Obviamente habían algunos materiales que utilizábamos y practicábamos en clase, pero más que todo eran de esta parte de acá, de lo que se llama el Student Book, que es como la parte que viene a color casi siempre. Y yo me iba para mi casa después de haber visto la clase en el Colombo Americano, que eran los sábados de 1:30 a 6:30 de la tarde, 5 horas de seguido. Parábamos solamente un ratico para comer algo, salíamos a mecatear, bueno, a comer algunas papitas, algunos paqueticos, pan de bonos, cosas por el estilo con los compañeros, y volvíamos a clase. Y estas son algunas de las actividades que ya hacía yo en mi casa, en mi tiempo libre, porque era muy consciente que en esas 5 horas no iba a aprender inglés al nivel en que yo quería hacerlo. También por acá tengo algunas de las actividades que hacíamos en papel, hacíamos canciones, hacíamos actividades de vocabulario, tablitas, más canciones, cosas por este estilo, y los guardo por supuesto porque aprendí muchísimo y me traen muy buenos recuerdos. También tengo por acá las planillas de notas. Los que estudiaron en el Colombo Americano pues tal vez se acuerdan de esto. En el Colombo logré adquirir las bases gramaticales que sentía que me hacían falta. También logré desarrollar mi comunicación en inglés. Sin embargo, me hacía falta muchísimo más, y lo sentía cada vez que podía hablar con un extranjero o cada vez que empezaba a tocar temas mucho más académicos. Fue aquí donde también empezó un interés por empezar a aprender inglés, ya no solamente para mí, sino para enseñarlo, porque además, como les conté anteriormente, estaba trabajando en un jardín infantil y las cosas fueron cambiando un poco. Ya no era la secretaria de la directora, sino que la directora, al saber que iba avanzando en mi aprendizaje de inglés, me pidió empezar a dar clases de inglés a niños pequeños. Obviamente era un inglés muy básico, solamente tenía que saber cosas muy sencillas, conocer los comandos básicos, pero sí, era todo muy inicial y preescolar.
Gracias a esta experiencia que estaba teniendo, quise aprender a enseñar inglés. No me sentía profesional simplemente llegando a un salón de clases a enseñar algo que yo conocía, pero no sabía cómo enseñarlo. Así que empecé a investigar más y descubrí la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle y ya les voy a contar cómo me fue. A finales del 2011 empecé mi proceso de admisión en la Universidad del Valle. Quería entrar a estudiar licenciatura en lenguas extranjeras. Había presentado nuevamente el examen ICFES, que es el examen reglamentario para poder ingresar a universidades, y logré el puesto número 24 entre 1000 por habérmelo propuesto y haber realizado una preparación durante 6 meses completamente privada en mi casa, siguiendo ciertas estrategias que les recomiendo a mis estudiantes de que tienen un propósito específico. La admisión en la Universidad del Valle consistía en una serie de pruebas de español, idiomas y aptitud lingüística. En estas pruebas me fue demasiado bien y quedé en segundo puesto entre un grupo de aproximadamente 50 o más personas. En la universidad consolidé todas mis bases gramaticales a tal punto que me volví una obsesiva de la gramática. También aprendí demasiadas técnicas de pronunciación, aprendí de fonética, fonología, morfología, lingüística, psicolingüística, análisis del discurso. Hola, Clyde. Bueno, Clyde se va a quedar allí, no lo voy a quitar. Les presento a mi gato. Aprendí acerca de técnicas de investigación, aprendí de pedagogía, aprendí de composiciones del lenguaje en español, aprendí acerca de enseñanza de español como lengua extranjera, aprendí francés, aprendí demasiado inglés. Y bueno, esta ha sido una de esas experiencias que me ha causado dolores, me ha sacado lágrimas, pero también me ha traído unas de las alegrías más grandes de mi vida. A la par que iba estudiando en la universidad, a partir del tercer semestre, empecé a trabajar en colegios ya más grandes. Anteriormente trabajaba en este jardín infantil, pero yo quería seguir avanzando de nivel. Entonces, en tercer semestre, decidí empezar a trabajar en un colegio mucho más grande. Trabajé en el Colegio Filadelfia Internacional, que es un colegio bilingüe, y en este caso trabajé en la sección de preescolar y grado primero. En esta primera experiencia fui asistente de idiomas en el salón de clase. Le ayudaba a la docente a planear, a atender las clases, a enseñar, y al ver mis habilidades y desarrollo me propusieron empezar a ser docente de idiomas para unos chicos más pequeños. Entonces yo era asistente en el salón que tenía a cargo, y en algunos tiempos que tenía más o menos libres, lo que hacía era visitar los salones de los niños más pequeños y darles clases que yo misma estaba preparando. Bueno, y no hice corte de adolescencia, adultez hasta ahora donde lo han visto, porque era demasiado joven. Cuando yo empecé a trabajar tenía 16 años, y cuando comencé a trabajar en el Colegio Filadelfia tenía apenas 18 años. Yo me sentía todavía bastante adolescente. Entonces yo creo que ya cuando terminé de trabajar en este colegio superé mi adolescencia. Ahí siento que maduré. Cumplí los 19 años, renuncié al trabajo que tenía porque quería seguir avanzando, sentía que tenía lo necesario para seguirlo haciendo y no iba a detenerme solamente porque ellos sintieran que de pronto no estaba lista. Entonces, al no recibir el apoyo que yo necesitaba para avanzar, lo que hice fue renunciar y buscar una oportunidad laboral en otro lugar. En este otro lugar sí me dieron esta oportunidad de empezar a demostrar esas habilidades que había adquirido, no solamente en la universidad, sino en el trayecto de ya tener 3 años de experiencia trabajando como docente de idiomas. Entonces empecé a trabajar en el Colegio Santa Dorotea, aquí en mi ciudad de Cali, como directora de grupo de grado segundo. Aquí tenía ya un poco más de responsabilidad. Empecé a enseñar inglés a muchos más grados, a niñas más grandes, y por supuesto con temáticas pues más avanzadas. Tenía que utilizar muchos más recursos, y algo demasiado importante, tenía a cargo un grupo de niñas por las que, además de preocuparme
por su avance en inglés, también tenía que preocuparme por su avance personal, emocional y académico en otras asignaturas. Adicionalmente, también tuve contacto con padres, que fue realmente lo más difícil de todo. Me habían preparado para enseñar inglés, para aguantar pataletas, para aplicar estrategias de enseñanza, pero no me habían preparado para enfrentar a los padres de familia. Esto es un tema que ya luego les voy a contar en el siguiente video, que va a ser acerca de cómo es trabajar en colegios de ricos. Así que ese va a ser el siguiente video, muy pendientes acá en nuestro canal. Si no se han suscrito, suscríbanse para que lo puedan ver apenas lo suba. Obviamente en este tiempo la forma de aprender y practicar inglés cambió un poco. Como les decía, en estas 3 etapas viví diferentes cosas. En una primera etapa fue una adquisición de vocabulario por medio de actividades y juegos. En la segunda etapa fue más desde la parte académica y tomé un curso oficial de inglés, y ya en esta tercera etapa de mi adultez lo he puesto más en práctica desde la parte laboral, pero también hice un estudio formal universitario para lograr el nivel que tengo y para lograr sentirme experta en la enseñanza y aprendizaje de idiomas. En esta etapa de adultez descubrí que hay muchísimas formas más de aprender y estudiar inglés que las tradicionales que hemos visto en los colegios y universidades. Descubrí muchísimas técnicas, y una de las que más me ha llamado la atención y ha marcado mi experiencia en todos estos años ha sido CLIL, Content Language Integrated Learning, que es un enfoque por medio del cual aprendemos idiomas a través de contenidos interesantes. Así, no solamente aprendemos vocabulario, gramática, sino también contenidos de temas que antes no estaban a nuestro alcance por encontrarse en otro idioma. Por medio de CLIL podemos hablar de tecnología, ciencia, moda, salud, deportes y en general de cualquier temática que a ti te interese y te llame la atención. Durante estos años seguí preparándome por medio de conferencias, congresos, talleres y demás eventos presenciales que encontraba en mi país o en mi ciudad que me permitieran seguir avanzando en mi profesión. Siempre que en algún colegio o en algún trabajo proponían algún tipo de capacitación o algún tipo de taller, Daniela era la primera en estar allí, lista para aprender algo nuevo. Porque a pesar de que mis otros compañeros siempre se molestaban y decían como que ¡ay, qué pereza, otra capacitación!, yo decía genial, algo más para mi experiencia, para mi aprendizaje, para mi hoja de vida y mi futuro. Aquí puedo mencionarles grandes conferencias de Pearson, el Colombo Americano, el British Council y algunas otras instituciones como National Geographic. En mi experiencia laboral llegué a ser profe de ciencias, de matemáticas, tecnología e incluso artes. Y todo esto me trajo como experiencia que el inglés está en todo lo que hacemos y que lo podemos traer a nuestra vida por medio de cualquier tema de nuestro interés. Eso también me ayudó muchísimo a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en nuestras mentorías privadas. Empecé haciéndolas presenciales con algunos chicos que querían aprender de ciencias, matemáticas, ciencias sociales, estudios universales en inglés y que debían hacerlo porque estudian en colegios bilingües de mi país. Entonces aquí empecé a desarrollar estrategias que permitieran aprender acerca de diferentes temáticas o simplemente conseguir tu propósito específico con el idioma. Bueno, y como no todo es color de rosa, cuando estaba ya como en el tope, la cúspide de todo, logré ser Invigilator del British Council y me sentía en lo máximo, porque estaba trabajando directamente con los exámenes de IELTS y estaba en camino a convertirme en supervisora en la ciudad de Cali de los exámenes de IELTS. Pero quedé en embarazo y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que mi embarazo fue de alto riesgo y no podía pasar más de media hora o una hora seguidas de pie porque podía desmayarme o sufrir algunos problemas en mi presión arterial. Entonces me tocó tristemente renunciar a este trabajo como Invigilator del British Council
muy tristemente, pero bueno, ahí queda la puerta abierta para volver a trabajar con ellos más adelante, y es preferible siempre cerrar bien cerrada una puerta que dejarla ahí como medio abierta y quedar mal. Entonces, aquí, además de tener que renunciar a este trabajo, había empezado a trabajar en un colegio bastante importante de mi ciudad, y resulta que entré en una incapacidad de muchos meses. Fueron muchos meses en casa, en cama, sin poder hacer mucho, una depresión fuerte, pero todo esto me sirvió para tomarme un descanso y empezar a ver la educación desde otro punto de vista, porque aquí descubrí la educación virtual. Empecé a tomar cursos virtuales porque estaba muy aburrida en la casa y tenía curiosidades acerca de IELTS y TOEFL. Entonces hice unas certificaciones virtuales de IELTS y TOEFL en la plataforma de edX, que se las recomiendo y se las voy a dejar por acá abajito en la caja de descripciones. Después de haber tomado esas certificaciones, y también les voy a dejar un video de cómo elegir entre estos dos exámenes, que obviamente se los traigo gracias a estas certificaciones que tomé desde la experiencia de haber trabajado con el British Council, y además de conocer de qué se trata a profundidad cada uno de estos exámenes. Entonces, como les contaba, aquí hay un giro de la historia. Todo lo anterior que les había comentado había sido estudios presenciales desde diferentes tipos de enfoque, pero siempre cara a cara con un docente en el mismo lugar. Ya posteriormente, después de haber realizado una primera certificación con el British Council de forma virtual y de haber empezado esa curiosidad de ver estos dos cursos de certificación de TOEFL y IELTS, decidí que de ahora en adelante quiero formarme mayormente de forma virtual, y también decidí que quería empezar a formar a otras personas de forma virtual y de forma efectiva. Bueno, y ahora vamos con la parte final del video, cómo cambió mi vida gracias a aprender inglés. Ya les conté toda mi historia, obviamente hay detalles que me faltó mencionar acerca de los diferentes trabajos que he tenido, acerca de los diferentes estudios que he hecho, diferentes talleres, y ser pues mucho más específica, pero creo que sería un video ya demasiado largo y de pronto puedo hacer otro video hablándoles de algunas de estas certificaciones en otros momentos. Pero por ahora voy a cerrar el video contándoles específicamente cómo cambió mi vida. Entonces, primero que todo, empezó cambiando con el primer trabajo que tuve. Antes de ese primer trabajo que yo tenía, mi familia no estaba en la mejor situación económica, no podía pagarme una universidad privada, tuve que entrar a estudiar a una universidad pública y pagarme mis estudios con bastante esfuerzo, con ayuda de mi mamá. Un cambio importantísimo que noté en mi vida fue esa cantidad de oportunidades que empezaron a presentarse. Por ejemplo, ser docente en un jardín infantil cuando no tenía formación docente. Empezar mi licenciatura en lenguas extranjeras, que fue muchísimo más fácil gracias a la experiencia que ya había tenido con el aprendizaje de idiomas, porque como saben, tuve que presentar unos exámenes de admisión. Obviamente se vieron afectados positivamente por esos estudios anteriormente realizados. Otra forma en que cambió mi vida sorprendentemente fue empezar a trabajar con compañías multinacionales como el British Council y National Geographic Learning, porque como les he contado ya en algunos otros videos en nuestro Instagram, soy entrenadora de docentes para National Geographic Learning en toda Latinoamérica, y esta experiencia ha sido demasiado emocionante poder compartir lo que yo sé y lo que hago con otros profes que al igual que yo se apasionan por enseñar. Obviamente que el reconocimiento y el renombre que tienes al decir que has trabajado con dos compañías de este calibre es bastante, y me encuentro demasiado agradecida con el universo de haberlo logrado. Y finalmente, una de las cosas por las que más estoy agradecida en mi vida profesional y que me dejó el 2019 y el 2020 es este proyecto tan bonito que comparto con ustedes, mi empresa, TopBrain eLearning, una compañía que busca educar a muchas personas del mundo y enseñar inglés de forma efectiva para lograr que ustedes sean profesionales altamente efectivos en este siglo XXI.
Antes de terminar, me encantaría hacerles una pregunta y que me la dejen acá abajo en los comentarios. ¿Ustedes han tomado algún curso de inglés o han aprendido inglés de forma autodidacta? Estaré leyendo. Antes de que nos vayamos, te voy a pedir el favor de que vayas y nos dejes un like por acá abajo, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que veas nuestros próximos videos y puedas seguir recibiendo mucho más contenido de nuestra parte. Adicionalmente, también te voy a pedir el favor de que compartas, nos sigas en nuestras redes sociales y bla 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 bla, todo eso bonito que puedes hacer por nosotros para corresponder a estos videos. Bueno, yo ya me voy, no les quito más tiempo, fue muy interesante compartir mi historia con ustedes y pronto les traigo un nuevo story time acerca de cómo es trabajar en colegios de ricos, así que espérenlo, suscríbanse al canal si quieren ser los primeros en ver. Bye bye, Top Brain, feliz año 2021, cumplan todas sus metas y sueños este año. Y por supuesto que una de ellas sea un 2021 bilingüe.